14 sicarios han sido capturados durante la intervención en Guayaquil. A pesar de los operativos, las muertes violentas no paran. Informe especial. Una montaña de basura en medio de la cárcel de Cotopaxi, una de las más grandes del país. Le mostraremos cómo se vive la crisis penitenciaria desde adentro. En el Legislativo se realizan los primeros acercamientos en busca de consensos para aprobar el proyecto de gobierno de creación de oportunidades. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Amigos, buenas tardes y bienvenidos a esta emisión de Televistazo. Iniciamos las noticias contándoles que las muertes violentas aumentan a 464 en los cantones de Guayaquil, Durán y San Borondón en lo que va del año. La intervención policial no logra frenar los asesinatos. Hola, Gaby. Hola Tania, amigos, bienvenidos. Durante el fin de semana se registraron balaceras y 2 hombres murieron en distintos sectores de la urbe porteña. Además, producto de una riña, una persona fue asesinada en el centro de la ciudad, como nos informa Bessie Granja. El más reciente caso ocurrió en la bahía de Guayaquil. Tras una riña, un hombre fue asesinado con una puñalada. El agresor fue detenido por la policía y en su poder se encontró el arma que utilizó para cometer el crimen. Según informaciones que hay en el lugar, que 2 individuos que trabajan en el mismo sector se habían puesto a discutir y posteriormente se habían agredido con arma blanca. La intervención policial en Guayaquil cumple su 3ª semana, pero eso no detiene los hechos violentos. Durante el fin de semana se registraron 2 balaceras en el norte y sur de la ciudad. Precisamente en este sector, en el Guasmo, 2 sujetos en moto llegaron al sitio y dispararon varias veces contra un hombre quien iba junto a un menor de edad. Por lo que vemos que el ciudadano que falleció tiene aproximadamente 20 proyectiles que habían ingresado a su cuerpo, entre esos varios a sus extremidades superiores. La víctima tenía antecedentes por tráfico de drogas, mientras el menor herido fue llevado a un hospital donde permanece estable. En el norte de Guayaquil se dio otro ataque al estilo sicariato. Personal de criminalística acudió al sector de Bastión Popular, donde un hombre murió tras ser acribillado. Una participación de unos ciudadanos que se transportaban aparentemente en motocicleta que utilizan arma de fuego. A la fecha, en los cantones de Guayaquil, Durán y San Borondón se registran 464 muertes violentas. Tras la intervención policial, 14 sicarios han sido detenidos en el puerto principal. Ante el incremento de femicidios en el país, el gobierno presentará el sistema de alerta contra la violencia de género. Esta mañana el presidente Guillermo Lasso explicó en qué consistirá este servicio. Francisco Garcés estuvo en el evento y nos tiene un informe. 22 instituciones públicas conforman el Sistema Nacional de Erradicación y Prevención de Violencia contra la Mujer. Esta mañana el presidente de la República, Guillermo Lasso, encabezó aquí en el Palacio de Carondelet una reunión de este sistema en la que estuvieron las principales autoridades de estas 22 instituciones y también de las principales funciones del Estado. En este acto se firmó el acuerdo con el cual se puso en vigencia también el registro de violencia. Este es un sistema, un mecanismo básicamente electrónico que seguirá alimentando y que contendrá toda la información de casos de violencia, de víctimas y victimarios. En nuestro país, de cada 10 mujeres, 6 sufren o han sufrido algún tipo de agresión. Y en promedio, una muere cada 3 días, víctima de la violencia. Todos a proteger a las mujeres de sus agresores. Según el gobierno, el erradicar la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar, por eso aquí se ha firmado este instrumento y se afirma que se tomarán medidas adicionales.
Gracias por su informe, un importante tema. La policía monitorea la proliferación en Internet de comunidades virtuales que conectan a usuarios con prestamistas ilegales, quienes llegan a cobrar intereses anuales de más del 1000%. Muchos de estos sistemas tienen vínculos criminales, como nos informa Fernando Terranova. Basta con hacer una búsqueda rápida en Facebook para encontrarse con infinidad de páginas, grupos privados e incluso ofertas de trabajo falsas en las que prestamistas ilegales ofrecen sus servicios de dinero. Usura es el nombre del delito, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, que no es nuevo en el país. Sin embargo, ahora con la pandemia, sus tentáculos se han extendido a las plataformas digitales para captar más personas. La Policía Judicial sigue la pista de esta nueva modalidad, de los también llamados chulqueros. Las personas que se dedican a este préstamo ilegal de dinero también han utilizado este tipo de plataformas virtuales para promocionar o, en este caso, contactarse directa o indirectamente con las personas que deseen o se encuentren necesitadas de un préstamo de dinero. Un estudio realizado por el Buró de Crédito Equifax indica que 7 de cada 10 personas que acuden a préstamos informales buscan montos menores a $500 y pagan tasas de interés anuales de hasta el 1.238%. Eso sería 103% de interés mensual, por lo que en casos extremos, si alguien pide prestado en el sistema ilegal un capital de $400, al mes siguiente podría llegar a pagar 800, al siguiente 1.200 y así. Aunque la Fiscalía no maneja estadísticas de la usura a través de medios informáticos, sí lleva la cuenta de los casos como tal. En 2020 se registraron 241 casos de usura y en lo que va de este año ya van 191. Aunque serían muchos más. La mayoría son delitos que no se denuncian. ¿Por miedo también? Sí, tienen miedo de denunciar. ¿Por qué? Los chulqueros, como comúnmente se los denomina, en su mayoría estos dineros son provenientes de otros delitos, como es el narcotráfico, lavado de dinero. Asimismo viene de por medio la amenaza, que es lo más común, que si no pagan hay amenazas de intimidación contra la persona, intimidaciones por muerte, tentativas, etcétera, etcétera. El llamado a la ciudadanía es acudir al sistema financiero formal, por engorroso que resulte, y denunciar a los chulqueros que se aprovechan de la ilusión y la necesidad. Cárceles entre la perdición o redención. La cárcel de Cotopaxi se hunde entre la basura e inseguridad. Un equipo de Coavisa liderado por Paul Romero entró al centro penitenciario y constató las condiciones en las que pagan sus condenas más de 5.000 presos. La nueva administración del sistema de rehabilitación social inició con la limpieza de los pabellones y reforzó la seguridad para frenar la violencia y los asesinatos. Les advertimos que hay imágenes sensibles. 2 meses después del último amotinamiento en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, ubicado a 8 kilómetros de la Tacunga, visitamos sus instalaciones. Pasamos 3 filtros de seguridad, varios escáneres, detectores de metales y requisas. Mientras caminábamos por los exteriores de los pabellones, nos atemoriza el murmullo de los presos y el saber que estamos en el lugar de varias masacres. La última el pasado 17 de julio, cuando 2 bandas delincuenciales, los Choneros y los Lobos, se disputaron a fuego abierto el control del centro penitenciario. Ese día murieron 14 presos y 104 se fugaron. Con intervención policial y militar, el gobierno logró retomar el control. Vamos a llevar a todos los violentos a la roca. Pocas plazas, pero ahí está la disuasión. Existe una aparente calma, pero es una bomba no desactivada, que podría estallar en cualquier momento si no es por inseguridad, por insalubridad. Entre los pabellones existen toneladas de desechos, cartones, plásticos, todo tipo de desperdicios que botan los reos por estas estrechas ventanas. Así es, papito, haciendo el aseo para nuestra salud mismo. Vemos gente que somos aseados en nuestra celda, pero hay gente que no es así por la mayoría, papá.
Estos espacios se convirtieron en criaderos de ratas que se cruzaban entre los pies de los detenidos, aquellos que decidieron colaborar en la limpieza. ¿Cómo le va? Ustedes mismos vean, carne propia están palpando. Criadero de ratones, ñaño. La tubería no vale. Con ayuda de 2 perros, mataron a unos cuantos roedores que buscaban las alcantarillas de la prisión. Nuestra visita sorprendió a muchos detenidos por los vidrios rotos de las ventanas, entre concertinas cubiertas de todo tipo de desechos. Aparecían pensativos, esquivos, conviviendo con el olor nauseabundo de la basura. Esta es la porquería de 14 años y quieren que haya rehabilitación, reinserción y tantas cosas que nos mintieron. El gobierno decidió intervenir en las cárceles del país para mejorar las condiciones de vida de los presos. Ingresamos al pabellón de mínima seguridad. A los privados de libertad les encontramos en el patio jugando fútbol, tocando guitarra, entre otras actividades, mientras pasa el tiempo de sus condenas. Ellos son considerados de menor peligrosidad. Esta es una celda de la cárcel de la Tacunga. Pueden observar, tienen 4 literas que son de cemento y además un baño y un lavamanos. Aquí verificamos otro problema grave. La cárcel de la Tacunga, desde su inauguración en 2014, tiene agua potable solo 2 horas al día. Los presos deben reunir agua en botellas plásticas para utilizar el baño, ubicado en un rincón y totalmente descubierto. De agua en botellones con el fin de que no nos falte todo el día. Los pozos, que son 2, que fueron construidos a un altísimo costo, nunca entraron en funcionamiento. La planta de tratamiento de eso jamás funcionó. Y el municipio tuvo que adecuar de cierta manera para tener agua 1 hora en la mañana, 1 hora en las noches. Son las condiciones de este centro penitenciario construido por el correísmo, sin servicios básicos, sin permisos municipales de construcción, sin medidas de seguridad, fácilmente vulnerable. Mañana, en una segunda entrega, le mostraremos en qué condiciones de seguridad se encuentra la cárcel de Cotopaxi y la inversión de $4 millones que se requiere. Y ahora les contamos que esta mañana se confirmó que Fausto Cobo fue designado como director del Centro Nacional de Inteligencia. Actualmente se desempeña como responsable del sistema carcelario del país. Este organismo reemplazó a la CNAIN, que durante la Revolución Ciudadana fue acusada de perseguir a políticos, periodistas y opositores. El Centro de Inteligencia debe investigar amenazas en contra de la seguridad del Estado. El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, defiende el régimen alternativo de contratación que propone la Ley de Creación de Oportunidades. Según Donoso, el proyecto permitirá generar 2 millones de empleos al alentar a las empresas a contratar. El gobierno defiende su proyecto, apuntan a 2 millones de empleos, dicen que ese es el camino. Y no le pidan al presidente Guillermo Lasso que haga lo mismo que hicieron gobiernos anteriores, porque las cifras están ahí, dramáticas. Solo 1 de cada 3 ecuatorianos que conforman la población económicamente activa tiene empleo. Solo 2 de cada 10 mujeres tienen empleo. 1 de cada 4 mujeres tienen empleo. 2 de cada 10 jóvenes tienen empleo. Por Dios, tenemos que enfrentar esta crudísima realidad con una ley diferente. Que trata distintos temas, sí, pero que uno solo es el objetivo. Por ello advierten que la ley no contraría la Constitución, que debería ser calificada por la Asamblea, que a los legisladores y a quienes no tienen empleo, el tiempo les corre en contra. Lo que queremos es generar fuentes de empleo, generar seguridad jurídica para la inversión, que la palabra xenofobia sea eliminada del léxico en el Ecuador, que puedan venir capitales extranjeros precisamente para generar nuevos emprendimientos y con ello nuevas fuentes de trabajo. Pero para ello, para lograrlo, necesitamos una legislación que, ojo, es alternativa. El gobierno señala que la ley protege al trabajador, que incluso aquella disposición que permite excepcionalmente reducir la jornada laboral y el salario hasta en un 50% es por el bien del empleado. Una textilera deja de recibir materia prima porque hay problemas en el mundo con respecto a la producción del algodón.
Si no tiene materia prima, ¿cómo esperamos que esa industria textilera pueda seguir operando en forma normal? Por eso es que el artículo habla de casos excepcionales de fuerza mayor. Cuando eso ocurre, tenemos que cuidar a la empresa para a su vez cuidar el trabajo de sus operarios, de sus trabajadores. Este es un ganar-ganar. Y que nadie se tiene que preocupar, sostienen desde el régimen, que no hay derechos vulnerados y sí la posibilidad de cambiar la realidad del desempleo. Hoy debía formularse cargos por supuesto tráfico de influencias en contra de María Belén Domínguez, la jueza que concedió la acción de protección a Jorge Yunda luego de un sorteo irregular. Pero la diligencia no se instaló porque Domínguez no asistió alegando enfermedad y tampoco acudieron sus abogados. Ahora se deberá fijar una nueva fecha. El fiscal provincial Alberto Santillán calificó al hecho como una burla y una estrategia para dilatar el caso, pues él deberá asistir desde este miércoles y durante un mes a la audiencia de juicio por posible peculado en la que el alcalde de Quito en disputa, Jorge Yunda, es uno de los procesados. El presidente de la Corte de Pichincha multó a los abogados de Domínguez y remitió el caso al Consejo de la Judicatura para que se investigue su conducta. En otros temas, 4 personas fueron detenidas por la Policía Nacional luego de que atentaran contra la vida de los agentes. Entre los implicados están una mujer y 2 adolescentes. El hecho ocurrió la noche de ayer en Bastión Popular, en el norte de Guayaquil. 3 hombres y una mujer fueron llevados al cuartel de la policía en Pascuales tras ser detenidos en el bloque 9 de Bastión Popular. Los agentes patrullaban la noche de este domingo ese sector del noroeste de Guayaquil, cuando los moradores denunciaron la actitud sospechosa de las 4 personas. Proceden en precipitada carrera a darse a la fuga y durante este acto proceden a abrir fuego en contra de los servidores policiales. Ante esta situación, la policía procede en flagrancia a realizar diferentes procedimientos, como es el allanamiento de los inmuebles, en donde estos ciudadanos procedieron a esconderse y en el lugar encuentran 2 armas de fuego, una pistola marca Taurus con 10 proyectiles y un revólver Smith Wesson, igualmente con 7 proyectiles. La implicada tenía en su poder un arma de fuego. En sus partes íntimas, un revólver que fue utilizado para intentar quitar la vida de nuestros policías. La balacera no dejó heridos, pero sí asustó a los moradores, ya que varias balas impactaron contra algunas viviendas. Pero dieron estos impactos a las casas aledañas, inclusive incrustándose y traspasando las puertas de una vivienda que se encontraba en el sector. Según la policía, algunos de los detenidos registran antecedentes. Uno de ellos goza de medidas sustitutivas con visitas periódicas. Los capturados formarían parte de una banda delictiva y se investiga si están relacionados con las muertes violentas en el puerto principal. Más adelante en Televistazo, en vivo, el asambleísta Guido Chiribó-Gajay explicará los detalles de las estrategias para alcanzar los votos necesarios en el legislativo para aprobar la ley creando oportunidades. Ya regresamos. Continuamos aquí en Televistazo. El Consejo de Administración Legislativa decidirá este jueves el futuro de la ley creando oportunidades entregada por el Ejecutivo. En la Asamblea existen posiciones distintas entre los bloques parlamentarios. Paul Romero nos preparó el siguiente informe. La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, señaló que la Unidad Técnica Legislativa ya está trabajando sobre el proyecto económico urgente remitido por el presidente de la República, Guillermo Lasso. Yo creo que dentro de esta semana ya tendrán la respuesta que ustedes se merecen. Esta mañana los jefes de bancada, a diferencia de las posiciones individuales de los legisladores, fueron cautos sobre el futuro de la ley. Se mostraron partidarios de dar paso al cuerpo legal para que sea el Pleno el que tome la decisión. Esta Asamblea Nacional no puede caer en la inacción, al contrario. Nosotros tenemos que proceder, en este caso, con el debido proceso. Nosotros no vamos a bloquear esta propuesta. Creemos que el CAL debería dar paso al proyecto, encontrar el argumento jurídico para que este tema se trate en comisiones y en el Pleno. Ningún bloque legislativo se pronunció abiertamente sobre un eventual rechazo del proyecto, pero hicieron algunas advertencias. Que en esta Asamblea
no vamos a obstaculizar nada. Solamente vamos a exigir y a pedir que se cumpla la ley al pie de la letra. Para que si un proyecto de ley tiene vicios de inconstitucionalidad, el CAL tiene la facultad de no aprobar y regresar el proyecto de ley al Ejecutivo. Desde el oficialismo pidieron apertura a los diferentes bloques. ¿Por qué necesitamos que esa ley vaya a la Comisión y al Pleno de la Asamblea Nacional? Porque se debe dar un debate claro, responsable. El Consejo de Administración Legislativa será el que tome la última decisión. Y a su vez, si lo califica el proyecto, será el que decida a qué comisión se lo remite para el trámite correspondiente. Además, otra información. A partir del próximo 4 de octubre, la Asamblea Nacional volverá a trabajar de forma presencial. Y como anunciamos, hoy nos acompaña el asambleísta Guido Chiriboga-Jay, integrante de la Comisión de Régimen Económico del Legislativo y presidente del movimiento oficialista precisamente desde el día de hoy. Gracias por estar en los estudios de Coavisa. ¿Cómo avanza su estrategia para lograr los votos necesarios y aprobar el proyecto de ley de creación de oportunidades que personalmente entregó el jefe de Estado? Se dice anticipadamente que no habría los votos, pero como reza el refrán, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Bienvenido, asambleísta. Muchas gracias, Tania. Siempre en casa aquí en Coavisa. Buenas tardes con todos los ecuatorianos que nos ven. En efecto, el presidente este viernes pasado presentó la ley de creación de oportunidades, que de verdad esta es la oportunidad para lograr empleo para los 7 de cada 10 ecuatorianos que están ahora desempleados. Es la oportunidad para atraer inversiones para el Ecuador. Entonces vamos a retomar el camino de la prosperidad y el bienestar para el Ecuador, y para eso necesitamos los cambios legales contenidos en este cuerpo legal. Bueno, se necesitan, más allá de los cambios legales, se necesitan los votos. ¿Qué se está haciendo para tratar de obtener estos votos que van a ser los necesarios para seguir avanzando? Bueno, tiene que pasar primero por la unidad técnica legislativa, luego al CAL, de ahí a la comisión y de ahí al pleno. En cada una de esas instancias se revisan los textos, se debate y eventualmente en el pleno los votos, que estoy seguro que la gran mayoría de los ecuatorianos quieren un Ecuador que genere empleo. Así como Guillermo Lasso logró vacunar 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días, con la ley de creación de oportunidades se logrará crear 2 millones de empleos de calidad en el Ecuador en el resto de su mandato. Eso es lo que vamos a lograr pasando esta ley, y para ello apelo desde ya a todos los ecuatorianos en las redes, en todos lados, a ser parte de este debate, de esta ley que cambiará el Ecuador profundamente hacia generación de empleo. Asambleísta, en las negociaciones legislativas en las que se encuentra, debemos suponer que casa adentro tienen sus límites hasta dónde pueden ceder, en materia de impuestos, por ejemplo, y en materia laboral. Bueno, en los impuestos trae esta ley una rebaja enorme de impuestos para el 97,5% de los ecuatorianos. Se rebaja el IVA en muchísimos productos, el ICE en un montón de otros, tecnología va a ir sin ICE, los productos de aseo personal sin IVA, son decenas de millones y cientos de millones de dólares menos en impuestos que pagará la gran mayoría de los ecuatorianos. A una minoría, el 2,5% de los ecuatorianos, se les pide una contribución especial adicional, pero el 97,5% de los ecuatorianos tendrán igual o menos carga tributaria. Un proyecto de ley tan complejo no es posible analizarlo íntegramente aquí, pero insisto en el tema laboral porque los entendidos ven inviable la coexistencia del Código de Trabajo y una nueva ley de contratación laboral. ¿Está en el radar una consulta a la Corte Constitucional al respecto? Bueno, el primer paso que mencionaba antes, la UTL, la Unidad Técnica Legislativa, es quien debe determinar si lo remite a la Corte Constitucional o no. Lo normal sería que pase de ahí al CAL y de ahí se decida a la comisión a la que va. El Código Laboral actual data de 1938, Tania. Imagínense, 83 años. Con un código laboral que no contempla el teletrabajo, o sea, completamente desfasado con las necesidades actuales. El nuevo código laboral de ley...
Perdón, pero se habla de regresión de derechos por parte de los trabajadores y de la imposibilidad de la coexistencia de un código efectivamente de más de 80 años y una nueva ley. No, lo que damos es libertad. No hay ninguna regresión. El Código de Trabajo permanecerá vigente perfectamente bien para todos aquellos que están, para los 3 de cada 10 ecuatorianos que están ahorita empleados formalmente. Los 7 de cada 10 ecuatorianos que están sin empleo, y ese número crece lastimosamente, Tania, es nuestro foco. ¿Cómo conseguimos generar empleo para esos 7 y más de 7 ecuatorianos de cada 10 que no tienen empleo ahora? Muchos de los cuales nos están viendo ahora. Asambleísta, pero ¿no cree que el hecho de que el periodo de prueba pase a ser de 4 años no es una regresión laboral? No hay un periodo de prueba de 4 años. En el Código Laboral se mantiene. Entonces, ahí no hay ningún cambio. En la Ley de Oportunidades Laborales hay 50 días de prueba, Tania. Versus 4 años para poder hacer la contratación. Pero en todo caso, asambleísta Chiriboga, más allá... No, la contratación la hace el momento que firma. Más allá de las declaraciones del pasado del hoy presidente Lasso, en el sentido de que no estaba de acuerdo con nuevos impuestos, ahora hay nuevos impuestos. Supongo que escuchan las críticas en el sentido de que al aprobarse la ley, los empleados y los trabajadores de la clase media en relación de dependencia serán los más afectados. Tuvimos una pandemia por medio y heredamos un estado donde nos habían robado todo durante los últimos 14 años y los últimos 4 años no hubo mucha gestión de gobierno, la verdad. Ahora tenemos un presidente que va a llevar al Ecuador en la vía de la prosperidad y el bienestar. Se pide una contribución al 3% de los ecuatorianos, 2,5% para ser más preciso, adicional, para poner el hombro a aquellos que más tienen, a aquellos que mejor les ha ido. Y yo creo que los ecuatorianos somos un pueblo solidario, donde vamos a todos a contribuir para sacar al Ecuador adelante. Una pregunta final, asambleísta. El 98% no se ve afectado tributariamente. Pregunta final, asambleísta. ¿Están preparados para una consulta popular? ¿Está en sus planes una consulta popular? El presidente ha mencionado con mucha claridad que la voz del pueblo será escuchada. Hay ciertos cambios incluso constitucionales que deben de ir vía la consulta. Entonces se vendrá seguramente más adelante una consulta popular para tocar temas trascendentales para el Ecuador. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Tania, y una bendecida semana. Seguimos informando. Una gallera que funcionaba de forma clandestina fue intervenida por las autoridades en el sector Cristo del Consuelo, en el cantón Pedro Carbo, en la provincia del Guayas. El hecho se registró la noche del sábado. En el sitio se encontraban más de 200 personas, algunas sin mascarilla, que fueron retiradas por la policía. Según información policial, el propietario no contaba con los permisos de funcionamiento, por lo que el establecimiento fue cerrado. Se celebra el Día Mundial del Turismo, por ello el ministro dio declaraciones sobre los avances de la Ley Orgánica de Turismo, mientras que Quito busca recuperar a cientos de visitantes con varias iniciativas. Ana María Palacios nos amplía la información. Desde hace varios meses el Ministerio de Turismo trabaja en una nueva ley que tiene como objetivo acelerar la reactivación del sector. En el marco del Día Mundial del Turismo, el ministro adelantó lo que será la ley orgánica que presentará en noviembre y que contará con 9 ejes para impulsar el sector y garantizar a las operadoras apoyo financiero y tributario. Queremos descontar del impuesto a la renta el 100% de las pérdidas del año 2020-2021 hasta por 10 años. Además, se fomentará la llegada de turistas extranjeros al país a través de establecer una tarifa de 0% de IVA para los servicios de alojamiento turístico. Colombia, Perú, Costa Rica, hoy por hoy, cuando un turista extranjero se acerca a un hotel y presenta su pasaporte, automáticamente tiene un 0% de IVA. Mientras que en Quito se programa varios planes para atraer visitantes. En diciembre habrá un festival de globos aerostáticos en el Parque Bicentenario. Vamos a tener, no sé, ojalá 20 globos aerostáticos y que este festival sea anual. Así como la planificación de partidos de fútbol con estrellas mundiales.
Estamos en conversaciones con representantes de equipos de fútbol muy famosos en Europa, de tal forma de que haya un triangular de fútbol en Quito de manera de exhibición. Además, se está planificando el próximo año rodar una película de Hollywood en la capital. Son algunas alternativas que se plantean para recuperar el sector turístico que ha sido gravemente golpeado por la pandemia. Y de esta manera, amigos, estamos despidiendo esta emisión de Noticias. Tania. Como siempre, habrá más información a las 19 horas en Televistazo Estelar. Un abrazo.